Good morning, everybody. Welcome to the class for 8th year. Casi digo 7th year, la costumbre de ver esas caritas en séptimo. En octavo año, listo. Today we're going to work about something about grammar, ¿ok? La gramática de cómo vamos a usar tres verbos. Need, have, and like. Son los tres verbos que vamos a tratar de cubrir el día de hoy. So, write the date. Ya habíamos hecho pues un ejercicio pequeñito de las clases anteriores, ahora sí vamos a hacerlo, tratar de hacerlo completo. Write the date. Today is Wednesday, 25th November 2020. 2020. So write. Escríbalo, por favor. Ready. So, en la mitad vamos a poner como título. In the middle, you are going to write as a title. Here. To. Need. To need. Which is the verb to need? Necesitar. Ok. Este es un verbo, students. This is a regular verb. Este es un verbo regular, por lo tanto, va a tener el mismo past y el mismo past participle que será aumentando ed. Tenga la bondad entonces de poner aquí. It's a regular verb. Regular verb. Por lo tanto, el past es needed, el cual es el mismo para el past participle. ¿Sí? Needed es el past. Ahora, si yo estoy diciendo que to need significa necesitar, estamos hablando que podemos nosotros ocuparlo cerca de un verbo, tanto cerca de otro verbo como cerca de un sustantivo o un objeto. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo necesitar hacer algo, entonces voy a necesitar ponerlo cerca de un verbo. Si yo pongo, for example, copy please. If I said, I need to buy a car. I need to buy a car. ¿Qué estoy diciendo ahí, chicos? ¿Quién me quiere decir? Yo necesito comprar un nuevo carro. No dice nuevo. Un carro. Yo necesito comprar un carro. Ok, I need to buy a car. Yo necesito comprar un carro. Quiero que se fije en una peculiaridad que tenemos aquí. I need to buy. Need to buy. Necesito comprar. Cuando nosotros unimos dos verbos, cuando nosotros utilizamos el verbo need cerca de otro verbo, tenemos que usar definitivamente un conector. Este conector es la palabra to, que no tiene significado si nosotros lo traducimos al español como lo hemos hecho ahora. I need to buy a car. Yo necesito comprar un auto. Este to no va a tener un significado y le voy a decir por qué. No haga nada, por favor. Cuando yo pongo to antes de un verbo, lo estoy poniendo, el verbo está en infinitive. Es decir, los verbos en infinitivo son cuando aún no se han conjugado. Y digo, comprar, bailar, escribir, saltar, correr, reír, estudiar, dormir. Cuando yo hablo de esos verbos que son infinitive verbs, la forma infinitiva del verbo debe estar con el to antes. Por eso yo puse to need, necesitar.
Va a ir solamente need cuando antes ya esté conjugado, sea porque he dicho el nombre de una persona o sea porque he dicho el tiempo verbal. Como yo tengo que decir necesito comprar, dice to buy. Si yo digo necesito leer, I need to read. Necesito escribir, I need to write. Siendo que el to en español no va a tener ningún significado. ¿Estamos? Do you have any question? No? Ok, pedirá, pero ¿por qué me dice solo con need? Porque hay pocos verbos, como el verbo need, que necesariamente o que se utiliza muchísimo al lado de otro verbo. No todos los verbos utilizamos juntos. Yo no digo yo juego al comer, yo juego y comer, ¿sí? Con need sí, yo necesito comprar, necesito bailar, necesito estudiar, Una necesito pregunta. correr. ¿De acuerdo? Por eso he utilizado el verbo need como primero. Dígame, Elian, creo es. Sí, profe. Profe, ¿por qué se usan los conectores? Los conectores, porque en inglés, pues por lo general hay varias partes de la gramática que no siempre van a coincidir con la nuestra y en inglés, en el idioma inglés, el conector más que conector hace la función o tiene la función de mantenerle al verbo en infinitivo. Le mantiene al verbo en infinitivo. No compra, sino comprar. No baila, sino bailar. El to antes del verbo le deja al verbo en infinitivo, es decir, sin conjugar. Compra, baila, come, salta, saltaba, jugaba. Eso ya es un verbo conjugado. Le estamos dando un tiempo verbal o tal vez un modo. Pero en este caso, si quiero que el verbo vaya purito, por decir así, que se llama infinitivo, debo necesariamente poner el to detrás. ¿Sí, Elian? Si Sí, yo no yes, le teacher. pongo el to aquí, vamos a tacharle, después usted no le tachará, por favor. Vamos a tacharle. Si yo no pusiera el to aquí y yo digo, I need buy, estoy diciendo yo necesito compro. ¿Por qué compro? Porque estoy hablando de I. Y el verbo automáticamente se convierte en parte del sujeto que estoy hablando. Yo necesito, compro un carro. ¿Tendrá sentido? No. No. Aquí debe decir comprar. Por lo tanto, tengo que utilizar el to. Yo necesito comprar un carro. I need to buy a car. ¿Alguna otra pregunta? Con esta aclaración que yo le he hecho, vamos a trabajar los demás verbos. Dígame, ¿alguien me iba a decir algo? Sí, yo, Luciana. O sea, no es una pregunta, pero es así como una aclaración. O sea, el tú es lo que le convierte al verbo, al segundo verbo en infinitivo. That's right. Correct. El to, al conectarlo con el to al verbo anterior, le estamos convirtiendo al segundo verbo, al que no es el principal, porque el principal es necesitar y por eso está conjugado. Yo necesito. Entonces el segundo verbo se queda en infinitivo con la ayuda del to. ¿Sí? Correct. Listo, vamos. I need to buy. I have another example. Y digo, y voy a decir, she needs, pay attention with this, she needs to speak French. She needs to speak French. Ella necesita hablar francés. She needs to speak French. Ella necesita hablar francés. ¿Por qué needs y no need? Porque estamos en tercera persona. He, she, it son terceras personas del singular y los verbos en presente deben tener la S. ¿Estamos claros con eso? Eso ya debe estar súper, hiper claro. El uso de la S en los verbos. Listo, ¿qué pasa con las formas negativas? Pues no pasa nada, es igual que todos los verbos que nosotros trabajamos. Tenga la bondad de poner una flechita ahí. ¿Cómo hacemos la negative form?
I don't. Auxiliary para I es don't. So, I don't need to buy a car. No necesito comprar un carro. No necesito comprar un carro. This one, como es tercera persona, she doesn't need to speak French. Copy, please. She doesn't need to speak French. Ella no necesita hablar francés. No necesita hablar francés. ¿Ok? This is the negative form. Nada diferente a los otros verbos. Siempre sabiendo que afecta directamente al verbo need, que es el verbo principal. ¿Estamos claros hasta ahí? Students? Yes, teacher. Yes, ok, Yes, vamos. teacher. ¿Qué pasa con las preguntas? Pues no pasa nada. Las preguntas de la misma manera van a seguir manteniendo exactamente la misma estructura que nosotros ya conocíamos. Teacher, ¿Qué necesitas? Entonces, what do you need? ¿Qué necesitas? What do you need? I need to buy a car. Yo necesito comprar un auto. I need to buy a car. What do you need? O what do you need to do? Vamos a otra manera de preguntar cuando queremos preguntar sobre una acción. What does she need to do? ¿Qué necesita hacer? Si yo quiero decir ¿qué necesita comprar? What does she need to buy? ¿Qué necesita escribir? What does she need to write? Pero si no sé la acción, voy a preguntar ¿qué necesita hacer? What does she need to do? She needs to speak French. Necesita hablar francés. Esa es la manera como utilizamos el verbo need cerca de otro verbo. Questions? ay, cuando se le va a pasar a negativo se le cambia la forma. Cuando pasamos a negativo utilizamos auxiliaries. En este caso, como todo hemos trabajado present, estamos utilizando el auxiliary do or does. Do para los que no son terceras personas. I, you, we, they. Does para he, she, it. Con la presencia del auxiliary, el verbo ya no cambia. ¿Ok? Pero esa clase no es la que estoy dando porque esa ya está más que sabida por 3 años, chicos. Eso ya tiene que estar súper claro. She needs to speak French. Ella necesita hablar francés. What does she need? Esa es la manera correcta. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, ¿qué pasa cuando lo que necesito o necesitan no es hacer algo, no es una acción, es una cosa? Es más sencillo porque yo ya no tengo que utilizar verbos y simplemente lo trabajo utilizando el objeto por el que estoy preguntando o por el que estoy hablando. Dígame. En donde dice, what does she need to do? Puso se y es she. ¿En dónde? En la respuesta. La respuesta. Puso Ah, se y ok, ya me di cuenta, me comí la H. Póngale usted la H aquí, por favor, porque si no borro todito. Aquí es, she needs to speak French. Bueno, más rápido lo borro y lo pongo. She needs, gracias, pero ya había cambiado de color para el siguiente ejemplo. To speak French. Ella necesita hablar francés. Gracias. Student. Vamos a otra. He trazado línea porque voy a hacer otro tipo de ejemplos con need. Vamos a ver qué pasa cuando no es que necesita cocinar, necesita planchar, necesita arreglar, necesita comer. Esos son verbos. Cuando necesita cosas. Entonces es normal y simplemente digo you, for example, ¿no?
You need a new sweater. You need a new sweater. ¿Qué dice ahí? Tú necesitas un nuevo suéter. saco. Tú necesitas un nuevo saco, un nuevo suéter. ¿Y cómo digo negativo? You don't need a new sweater. Tú no necesitas un nuevo saco. ¿Ok? You don't need a new sweater. Tú no necesitas un nuevo saco. ¿Ok? Nada diferente. Ya no utilizo el to porque no voy a poner otro verbo. Estoy poniendo un objeto que es new sweater. Profe, lo Entonces, copiamos. claro, entonces no hay diferencia. En este caso, in this case, you are going to use need as a normal verb. You need a new sweater. ¿Ok? Si hablamos en tercera persona, pues he needs many cars. He needs many cars. ¿Qué dice ahí? What is the meaning of Necesito many? muchos carros. That is correct. Necesito muchos carros. Él necesita muchos carros. ¿Y cómo digo que no? He doesn't. Tercera persona. He doesn't need many cars. Él no necesita muchos carros. He doesn't need many cars. Ya no he puesto needs porque tiene doesn't. Y las preguntas van exactamente como arriba. What does he need? What does he need? ¿Qué necesita? Pues he needs many cars. He needs many cars. Él necesita muchos carros. Esa es la manera cuando usamos al lado del verbo need an object, un objeto. ¿Le queda alguna duda o tiene alguna confusión, student? No. ¿Puedo borrar esto? Can I erase this? No, pero un ratito más. Ok, 1 minute. 1 minute, que pasamos al uso de otro verbo, que usted se va a dar cuenta que tiene el mismo principio que hemos utilizado con need. Después de esto entramos a la unidad número 4 de su book, donde vamos a encontrar varios de estos casos. Por eso le estoy dando primero. ¿Puede esperar un ratito más, profe? Puedo esperarme un ratito más, pero no tanto porque debemos pasar. Si usted no terminó, se demoró, haga un screenshot. Si está en la computadora, haga print screen, haga una captura de pantalla y péguelo en una hoja de Word. Fácil. Chuta, yo le veo a la Emilia y parece que le he dado a escribir medio libro porque ya está que le duele la mano. Si no hemos hecho nada. No, profe, es que estoy batiendo la esfera para que salga bien la tinta. Ay, ya, yo pensé que estabas, ay, mi mano, esta teacher que dicta como loca, no. Finish, teacher. Ok, Finish, acabado. teacher. Saúl, ¿cómo vas? Finish? Did you finish? Sí, profe. Okay, very good. So let's go. Mande. De la niña también podría ser, necesitas una nueva sudadera. The sweater. You need a new sweater?
Pero sudadera es más como camiseta. Aquí la entendemos como camiseta, que es la t-shirt, ¿ok? Eso por lo general se habla de sudadera. El suéter es el saco, cuando nos ponemos un saco que es un poquito más pesado. Vamos. Goodbye, goodbye, goodbye. Es la parte más divertida, cuando tengo que borrar. Ok. Teacher, debe ser interesante borrar. Debe ser interesante. Sí. Yo hablo de cuando, ¿se acuerdan cuando estábamos en clase y yo empezaba a borrar de a poquito? La 1, chas. El La arbolito. 2, y toditos, no. ¿Ve? Por eso digo, es la parte divertida. Ahora sí, ya les he dado más tiempo. Ok, let's go. Ponemos como título another verb. Otro verbo que también es así un poco especial. Have to. Have to. A ver, pongámoslo en mayúsculas, ¿ok? Have to. Capital letter. Mayúsculas. Have to. What is the meaning of have to? Tener. Ok, tener. That is the verb tener. Tener. Listo, tener. Pero yo he puesto have to. No puse to have. Tener que. ¿Ok? Es decir, que cuando yo utilizo have to, estoy diciendo que esta prácticamente es una obligation. This is an obligation. ¿Ok? Ay, ¿qué es esto, por Dios? This is an obligation. Es una obligación. ¿De acuerdo? Have to. I have to speak Spanish. Tengo que hablar español. I have to learn math. Tengo que aprender matemáticas. Y cuando yo solo digo I have a book, yo tengo un libro. Esa es la diferencia entre have, es decir, to have, y decir have to. Have es un verbo irregular, students. Al ser un verbo irregular, el pasado de have es had. El pasado de have es had. Y el pasado participio también es had. ¿Ok? No olvidarse de eso. Este es el pasado de have to. Had and had. Ya sea past o past participle. Vamos, entonces, si yo estoy hablando de have to como una obligación, voy a trazar una línea aquí, quise poner una flecha, pero me sale muy feo. Como una obligación, entonces siempre va a ir acompañada de un verbo, porque la obligación te estoy obligando o estás obligado a hacer algo. Y pasa lo mismo que pasa con el verbo need, que tienes que poner el to antes del otro verbo, por eso dice have to. Y digo, déjeme cambiar de color y ponemos Rose has, porque has es la tercera persona de have. ¿Se acuerda? Eso es otra cosa que debemos poner. Vamos a ponerla acá al ladito porque si no se olvida. Bueno, ya le pongo. Rose has to work hard this year. Rose has to work hard this year. El presente, cuando cambiamos a tercera persona de have, no es haves con S. Este es un verbo un poco especial. Cuando ponemos en tercera persona have, ponemos has. Tenga la bondad de escribir aquí. Has, entre paréntesis. Has es la tercera, es el uso en terceras personas. Es para las terceras personas. Third person.
Todo esto que vamos anotando son tips especiales que le hacen a usted pues ir usando de mejor manera el idioma. Rose has to work. Rose tiene que trabajar. Es una obligation. Have como obligación. Rose has to work hard this year. Rose tiene que trabajar duro este año. Another one. We have to finish the book. ¿Qué dice ahí, Elian? We have to finish the book. El libro. No, Ay. we. ¿Qué significa we? Nosotros finalizamos el cuaderno. No, nosotros. ¿Qué es have to? Yo, teacher. A ver, Camila Montes. Tenemos que terminar el libro. Perfecto, es an obligation. No se olvide, Elian, que have to es una obligación. Nosotros debemos o tenemos que terminar el libro. Como obligación, we have to finish the book. We have to finish the book. Otra, ustedes, you, have to complete the unit 2 from your platform. ¿Qué dice ahí? You have to complete the unit 2 from your platform. ¿Quién dijo yo? Dana Novoa. Dana, otra vez. No, pues, sí me faltan 35 estudiantes por ahí. A ver, another one. Gracias, Dana, por querer participar. Sé que estás muy atenta, pero yo quiero la participación de más compañeros. Por ejemplo, teacher. Ariana, Yo, justo teacher. le iba a llamar. Ariana, Yo, teacher. dígame, ¿qué dice aquí, Ariana? Tú tienes que completar la unidad 2 de tu plataforma. Correct. Y de pasito le hago acuerdo que esta semana usted debe completar la unidad 2 de su plataforma. You have to complete the unit 2 from your platform. Okay, don't forget that. Ustedes, porque you es tú y ustedes. You have to complete the unit 2 from your platform. Vamos a hacer una negativa. Y yo voy a decir, atentos todos, que pregunto al azar a quien encuentre primerito en estos videos. Vamos. Camilo don't have, doesn't sería en este caso. Doesn't, porque es Camilo, una sola persona. Tercera persona, auxiliar, does. Negativo, doesn't. Camilo doesn't have to, no tiene que, doesn't have to fight every day. Camilo doesn't have to fight every day. Justin Falcón, que está paseándose por la casa, no sé por qué, dígame por favor qué significa esta oración. Camilo doesn't have to fight every day. Yo, teacher. Camilo. Niño Falcón, necesito que esté más atento y concentrado en la clase, por favor. A ver, Elian, le vamos a dar una oportunidad, que está ahí alzándome la mano, el pie, todo. A ver. Camilo, no tienes que pelear todos los días. That is correct. Very good. Camilo no debe o no tiene que pelear todos los días. Camilo doesn't have to fight every day. Correct, students. ¿Tiene alguna duda de este uso especial de have to como obligación? As obligation? No? Listo. Tomar en cuenta que igual que el verbo need, si nosotros no ponemos este to, la oración va a perder completamente su sentido. Porque diría, Rose trabaja
duro. No, tiene que trabajar. We have to finish. Nosotros debemos terminar. Si pongo we have finished, nosotros tenemos, termina. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que terminar, tienes que completar, no tienes que pelear. ¿Sí? Do you have any question? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No? Ok, students. Entonces, hasta aquí vamos a terminar. No terminamos de completar el otro verbo. Lo hacemos durante la... ¿Puedo esperar un ratito, profe? Puedo esperar 2 ratitos. Gracias. Los que ya no tienen nada más que hacer ni decir, pueden seguirse retirando de la clase. Goodbye. Cuídese, Goodbye, teacher. teacher. Ustedes también, cuídense. Goodbye, mucho. teacher. Bye, bye. Goodbye, teacher.